Muy buenos días, mis hermanas, me da mucho gusto que estén una vez más aquí conmigo estudiando la palabra del Señor y hoy llegamos al capítulo número 5 de Hebreos. Y esta es una carta que es un sermón escrito hace muchísimos años, un sermón dirigido a una pequeña congregación muy probablemente cerca de la ciudad de Roma y que están pasando por momentos difíciles, ya que algunos de ellos están bajo fuerte persecución y están considerando incluso volver atrás. Otros están desanimados, otros simplemente no están viviendo lo que dicen que son. O sea que se hacen llamar cristianos, pero no están siendo consistentes con lo que dicen que son. Y entonces el autor de Hebreos les escribe para animarles, pero él tiene dos metas en particular. La primera es que les escribe para mostrarles que Jesús es superior a cualquier otra cosa, que no hay nadie como Jesús y que Él es digno de toda nuestra devoción, es digno de que lo amemos y que lo sigamos y de que sea nuestro Señor. Pero también tiene una segunda meta, que sería animar a los cristianos a permanecer fieles. Ya que no hay nadie como Jesús, ya que Él es superior a cualquiera, entonces nos anima a permanecer fieles a pesar de las dificultades. ¿Y cómo le hace el autor de Hebreos para llegar a esta meta de mostrar a Jesús como superior? Pues él escribe a una congregación de cristianos que su trasfondo es el judaísmo. Así que compara a Jesús con algunas historias del Antiguo Testamento, que estos cristianos que antes eran judíos, pues ellos conocían muy bien. Y que ahora quiere mostrarles cómo Jesús es el cumplimiento de todas estas historias a las que apunta el Antiguo Testamento. Entonces, en este capítulo 5, hermanas, Jesús es comparado con una figura muy importante en el Antiguo Testamento, que son los sacerdotes. Y el autor de Hebreos pues quiere mostrarnos que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Y en este capítulo 5 comienza verdaderamente la comparación entre Jesús y los sacerdotes del Antiguo Testamento. A nuestra cultura tal vez es un poquito difícil de entender esta comparación con los sacerdotes porque para nosotros sacerdotes pues viene a nuestra mente algo muy distinto a lo que eran los sacerdotes del Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver un poquito de contexto. Porque aunque nosotros no seamos judías y estamos bajo el Nuevo Testamento, pues es muy importante conocer estas historias porque vamos a ver cómo conecta con el Antiguo Testamento y lo cumple. Un sacerdote en el Antiguo Testamento era un mediador entre Dios y los hombres, y su función era la de enseñar la ley, presentar los sacrificios del pueblo ante Dios, que ese era un rol muy especial. Servían en el templo, daban testimonio, recibían los sacrificios, pero había un oficio en especial entre los sacerdotes y era el de sumo sacerdote. Y este tenía una tarea muy especial que nadie más podía cumplir. Y solo había uno entre el pueblo. Su función en especial es una ofrenda que él presentaba cada año en una celebración llamada el Día de la Expiación. ¿Y qué sucedía en el Día de la Expiación? Bueno, pues en el Antiguo Testamento, pues antes de tener templos tenían una como casa de campaña que se llamaba tabernáculo. Y este tabernáculo consistía de 3 partes. Primero tenía un patio al exterior, luego tenía una recámara principal llamada el lugar santo y luego tenía más adentro una cámara pequeña que era el lugar más sagrado y ese lugar se llamaba el lugar santísimo. Entonces el sumo sacerdote era el único que podía entrar hasta esta cámara del lugar santísimo una vez al año. Y en ese lugar se encontraba un objeto muy sagrado llamado el Arca del Pacto, que era una caja de madera cubierta con oro que tenía 2 querubines y adentro tenía las tablas de los mandamientos que Dios había entregado a Moisés. Y esa arca representaba pues la presencia de Dios. Así que en ese día de la expiación, solamente una vez al año, el sumo sacerdote tomaba 2 animales, echaban suertes y uno de esos animales se convertía en el sacrificio. Y el sumo sacerdote ponía sus manos sobre el animal y simbólicamente los pecados de él y los del pueblo se ponían en ese animal y era sacrificado. Él entraba a la cámara especial que era el lugar santísimo y ofrecía ciertos rituales con la sangre del animal.
Luego salía y al otro animal lo dejaban libre, simbolizando que ese año Dios había perdonado los pecados del pueblo y era todo un ritual cada año. Y esto es muy importante entenderlo para que entendamos qué nos quiere decir Dios con esta comparación del sumo sacerdote y Jesús. Los primeros 4 versículos nos hablan de los requisitos de los sacerdotes del Antiguo Testamento y vamos a darle lectura. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente de los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces vemos 4 requisitos. Uno, que debe ser identificado con sus hermanos. Otro, que debe representar al pueblo ante Dios y ofrecer sacrificios. Otro sería que es rodeado de debilidad para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Y el último requisito sería que solamente Dios puede nombrar a alguien sumo sacerdote. Y todos estos requisitos los cumple Jesús. Jesús se hizo hombre, es descendiente de David. Jesús no ofreció sacrificios, sino que se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Por tanto, Él se compadece de nosotros y fue llamado por Dios. Después en los versículos 5 y 6 vemos que Dios ha nombrado a Jesús sumo sacerdote. Él es el Hijo exaltado, Él es el Rey del universo. Él se humilló y obedeció. Y esto no fue fácil. Él fue nombrado por su obediencia y sufrimiento. Esta no fue una vida que ya estaba planeada, sino esta fue una vida que Él escogió libremente, como vemos en Juan 10, del 17 al 18, que dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, para Jesús fue un proceso continuo el estar haciendo suya la voluntad del Padre. Él optó por obedecer a pesar de que esa obediencia la condujo al sufrimiento, a la muerte. Y por haber obedecido a la perfección aún en medio de gran prueba, pues Él nos puede ayudar a obedecer por muy difícil que parezca. Ya que Jesús tuvo la misma experiencia humana que nosotros, Él ahora está en condiciones de ofrecer salvación eterna a todos aquellos que le obedecen, que le buscan, que le invitan a ser Señor de sus vidas. Qué admirable ejemplo de vida nos ha dado Jesús mediante la obediencia. Él nos mostró su perfección a nosotros, cómo no amarlo, cómo no obedecerlo, cómo no permanecer fieles a pesar de las dificultades. Ya nosotros no tenemos que esperar este día de la expiación una vez al año para pedir perdón por nuestros pecados. Ya no tenemos que sacrificar animales, porque gracias a Jesús nosotros podemos pedir perdón por nuestros pecados diariamente. Si alguien que me escucha pues aún no ha recibido este regalo precioso de salvación que tenemos en Jesús, pues yo le invito a que haga una oración muy sencilla. Acepte a Jesús en su corazón. Busque una iglesia donde congregarse. Busque a Jesús ahora que hay tiempo. Sabemos cómo está el tiempo, cómo está el mundo, cómo las cosas están cambiando. Pero aún hay misericordia para todo aquel que quiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador y vivir una vida eterna, porque esta vida no se termina con este cuerpo. Nosotros sabemos que muriendo tenemos 2 lugares a donde ir. Y Jesús, gracias a su sacrificio, nosotros podemos tener entrada al cielo cuando muramos y vivamos allá eternamente. No hay otro camino para entrar al cielo, mis hermanas.
El único camino para llegar al cielo es a través de Jesús. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Les invito en esta hora a terminar esta meditación con una oración dándole gracias a Dios por Jesús, por su Hijo Jesús. Gracias por habernos abierto esa puerta para tener vida eterna. Bendito Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos abre los ojos a la verdad. Padre Celestial, esta verdad que nos hace libres, Señor. Queremos en esta mañana muy especialmente darte las gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, por esa puerta que has abierto para nosotras, para que tengamos salvación, para que tengamos esa vida eterna, ese regalo precioso que tú nos ofreces, que tú le ofreces a todo el que quiera buscarte, el que quiera recibirlo, Señor. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por enseñarnos cada día el camino que debemos seguir. Queremos rogarte, Señor, muy especialmente que tú nos ayudes a permanecer fieles, a ser obedientes, Señor, a pesar de las dificultades. Que nosotros, Señor, nunca querramos volver atrás, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te pido por mis hermanas, Señor, si hay alguna que esté padeciendo necesidad, que esté pasando por algún sufrimiento, Señor. Sé tú, Señor, rodeándola con tu amor y misericordia, Señor. En el nombre de Jesús pongo a cada una de mis hermanas en tus manos, Señor. Te ruego por aquellas que aún no se han decidido, Señor, a estudiar tu palabra diariamente, Señor, porque tú las atraigas, Señor. Atráelas, Señor, a este precioso momento de meditar en tu palabra, Señor, te lo ruego. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Muchas gracias por haberme acompañado a estudiar esta pequeña porción de la palabra. Nosotras somos mujeres de fe de la iglesia Casa de Gracia, una iglesia bíblica. Les invitamos a darle like a nuestra página y seguir nuestras meditaciones diarias. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente jueves.